es un día que Estados Unidos de América nunca olvidará, ya que en ese día se cometieron unos de los ataques terroristas más violentos de la historia en su país, específicamente en el World Trade Center de Nueva York y en el Pentágono de Washington, D.C., que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El ataque fue ejecutado por el grupo terrorista Al-Qaeda, teniendo como líder a Osama Bin Laden. Estos hechos son mejor conocidos como 9/11. A continuación se presentará un análisis del suceso. Expertos dentro y fuera de la CIA llegaron a la conclusión de que la agencia no tuvo el número de espías suficientes en el terreno y dependió en gran manera de la inteligencia y vigilancia electrónica de terceros países. Es importante mencionar que la CIA no tomó en cuenta o pasó desapercibido el hecho de que el fundamentalismo y la militancia islámica habían aumentado, pasó por alto la formación y las primeras acciones de Al-Qaeda, al igual que no previó el efecto retroactivo de la guerra afgana. La CIA ha citado y de alguna manera se ha justificado diciendo que es difícil penetrar en organizaciones religiosas extremistas como Al-Qaeda. La misma agencia ha señalado que aunque hubieran reclutado a uno de los principales ayudantes de Bin Laden, este no les hubiera revelado los planes para el 11 de septiembre, ya que Al-Qaeda maneja una seguridad muy fuerte. Por otra parte, el FBI tampoco pudo prevenirlo o evitarlo, empezando porque solo estaba dedicado a establecer acusaciones penales y no a penetrar grupos terroristas. Fue hasta el suceso del 11 de septiembre que avanzaron en esta dirección. Hubo una mala coordinación y comunicación entre estas dos agencias, e incluso dentro de cada una. A pesar de que sabían sobre el propio Bin Laden, así como los recursos con los que contaba y sus capacidades, pasaron por alto información, sucesos y advertencias con los que pudieron haber prevenido el trágico hecho. Los ataques del 11 de septiembre prueban que incluso una nación tan poderosa como Estados Unidos es vulnerable ante ataques terroristas. Este ataque sirvió como justificación para expandir la democracia. Entonces, Estados Unidos decidió tomar el papel de papá protector del mundo, para así proteger a las demás naciones del eje del mal, es decir, Irak, Irán y Corea del Norte. La estrategia de defensa que el presidente Bush llevó a cabo es conocida como la doctrina de Bush. En general, esta doctrina es idealista, ya que tiene como objetivo mantener la seguridad de la nación y expandir la libertad, así como promover los derechos. Diversos ámbitos se vieron afectados después de este ataque, así como la manera de percibir el miedo en la sociedad después del 11 de septiembre. Desde entonces, se han impuesto una serie de medidas que aparentemente tienen justificación, ya que busca la seguridad nacional. Sin embargo, si se analiza a fondo, es fácil percatarse que algunas carecen de ética, son idealistas, drásticas o pragmáticas, de tal forma que quizá fueron correctas a corto plazo o se tomaron debido a las circunstancias. Pero es necesario que el gobierno estadounidense las modifique y la ética se convierta en la base de sus medidas. Después de los ataques terroristas, la sensación de supremacía entre la sociedad se volvió vulnerabilidad. Pasaron de creer que nada podía tocar a su nación a saber que ellos también podían ser atacados. Empezó el racismo contra las personas de origen árabe por la paranoia del gobierno, ya que empezaron a tratar a todos estos como sospechosos. Surgió la identificación de todo lo árabe y lo islámico con el terrorismo, que hasta hoy en día sigue. Se volvió al ciclo vicioso de la sociedad bélica en Estados Unidos, ya que el gobierno alimentaba el enojo y tristeza del público para que estuviera de acuerdo con la idea de atacar a Medio Oriente con el fin de encontrar culpables. Se podría decir que el gobierno utilizó esta estrategia para poner a la sociedad de su parte para ataques futuros. Las medidas de seguridad en Estados Unidos tuvieron una transformación sumamente importante después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se implementaron medidas más agresivas y contundentes a las amenazas dentro y fuera del país. Medidas que, pese a algunas personas pueden ser consideradas excesivas, han ayudado a mantener la seguridad en un nivel importante, así como las amenazas en un mínimo. El gobierno, el Departamento de Inteligencia y Seguridad Nacional modificaron sus protocolos de seguridad e intensificaron sus medidas y recursos para evitar algún ataque similar a toda costa. Los aeropuertos comenzaron a ser lugares mucho más seguros y resguardados. Una de las características más polémicas e importantes de seguridad después del 9/11 son las medidas que se tomaron para investigar a personas que de alguna otra manera son consideradas sospechosas, muchos de quienes el FBI comenzó a investigar antes de ser imputados con algún crimen, la mayoría de ellos de convicciones o origen islámico.
De igual manera, es importante recordar que para un país como Estados Unidos, que actúa como mediador en cuestiones internacionales, dichas medidas de seguridad no son necesariamente excesivas, sino una respuesta natural al conflicto. Impacto internacional. Los atentados fueron condenados por la comunidad internacional y comenzaron procesos generalizados de conciencia sobre el peligro que el terrorismo representa. El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo del Atlántico Norte calificaron estos ataques como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. La resolución que tuvo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue duplicar los esfuerzos para prevenir los actos terroristas y cumplir los convenios internacionales contra el terrorismo. La respuesta que tuvo la Asamblea General de las Naciones Unidas fue para promover la cooperación internacional para prevenir y erradicar los actos del terrorismo. Se decidió que la lucha contra el terrorismo será más que nunca un objetivo prioritario. De igual forma, la Unión Europea rechazó toda amalgama entre los grupos de terroristas fanáticos y el mundo árabe y musulmán, y resaltó su determinación de actuar concertadamente contra el terrorismo en cualquier circunstancia. En general, la comunidad internacional exige que se apliquen medidas de seguridad con el objetivo de combatir las amenazas a la paz y la democracia, y exigen que los organismos correspondientes se encarguen de juzgar correctamente a los culpables de cualquier acto terrorista. La guerra contra el terrorismo es una campaña que surgió posterior a los ataques del 9/11, apoyada por varios países con el fin de dar alto al terrorismo internacional. Se convirtió en uno de los ejes principales de la campaña de Bush. Es importante considerar que, en gran parte del mundo, Estados Unidos es visto como un estado terrorista. Siempre ha querido luchar dentro de un marco mínimo de respeto por las leyes internacionales. El problema de este camino a seguir de lucha contra el terrorismo es que cuando se reacciona con extrema violencia, se desencadena una escalada de violencia que conduce a mayores atrocidades, incitadas comúnmente por la venganza. Sin embargo, si en esta guerra contra el terrorismo se emplean todos los frentes y recursos posibles, como la información, la diplomacia, la milicia, la interrupción del flujo del dinero y la ayuda de servicios de inteligencia, tal vez se pueda hacer un cambio dentro del marco de delincuencia internacional.